Hermanos, bienvenidos a la clase Tesoros del Cielo, esta nueva edición de Conociendo a Dios. Estamos en la semana 8 de el tema del evangelismo, ¿verdad? Y estábamos viendo métodos evangelísticos de Juan el Bautista, ya lo vimos, estamos ahorita en métodos del Señor Jesús, y si el Señor lo permite, más adelante vamos a ver los métodos que usó el apóstol Pablo. Pero la meta es conocer más al Señor a través de estas clases, por eso el tema es Conociendo a Dios. Y estas clases son adicionales. Normalmente tenemos 5 clases por cada semana, estamos en la semana 8, pero como pueden ver es la clase adicional número 2 acerca de los métodos que usó el Señor Jesús. La semana pasada vimos la historia de Jesús con el joven rico, y esta semana vamos a ver el encuentro de Jesús con Nicodemo. Así que les invito a inclinar sus rostros para orar y acompañarme ante la presencia del Señor. Amado Señor, te bendecimos, Padre, porque eres bueno, eres fiel, eres justo, eres santo. Señor, misericordioso. Señor, tu gracia es infinita, Padre. Gracias por Jesús, su amor, su entrega, su sacrificio, su muerte, su resurrección, Señor. Su venida, Señor, lo esperamos que venga del cielo para rescatarnos, Señor, de este mundo, Señor. Añoramos tu presencia, Señor amado, donde te veremos cara a cara, Señor. Te conoceremos tal y como eres, Señor. No más velo, no más distancia, Señor. No tendremos que orar de esta manera, sino que te hablaremos directamente, Señor. Qué día glorioso, Padre. Te bendecimos, Señor, porque te ha placido, Señor, revelarte a través de las Escrituras y a través de tu Hijo amado, a quien damos toda la gloria y en cuyo nombre oramos. Amén, amén. Bien, el Señor es perfecto en todo. Él todo lo sabe, todo lo escudriña. No hay nada que se esconda delante de Él. Su toda sabiduría discierne y conoce hasta lo más profundo de nuestro corazón. No hay palabra que digamos que Él no escuche y pese. O sea, no solamente las escucha, sino que Él conoce, las analiza, ¿verdad? Las pesa. Dice, es más, no hay ningún pensamiento que tengamos que no le quede encubierto. No solamente lo que decimos, sino hasta lo que pensamos, Dios lo sabe, ¿verdad? No está escondido delante de Él. Nada le es oculto. Esa verdad es revelada en las Escrituras. Vimos la semana pasada cómo el Señor Jesús confronta o encara a un joven líder y rico que era autosuficiente, pero muy religioso. Miren, pareciera contradictorio, ¿verdad? Era muy religioso, pero confiaba en sí mismo, era autosuficiente. Solamente se sentía él suficiente, era lo que le complaciera a él era lo que era importante, ¿verdad? Le revela a Jesús y lo enfrenta con la realidad de que su corazón estaba lleno de avaricia, de codicia y de vanagloria. Así lo veía Dios. Mientras que el joven se veía perfectamente bien delante de Dios y pensaba que él cumplía y había cumplido todos los mandamientos de Dios. Eso le dijo el joven a Jesús. Yo he cumplido todo lo que me estás diciendo desde mi juventud. O sea, según él tenía un récord impecable de obediencia, de estar bien ante Dios, ¿verdad? Pero el Señor le reveló su corazón. Ahora, mientras que el joven se veía perfectamente bien delante de Dios y pensaba que él cumplía y había cumplido todos los mandamientos de Dios, Jesús lo veía, le reveló cómo Jesús lo veía. Jesús, quien es el único bueno y digno de toda alabanza, le ofrece al joven una oportunidad de cambiar. Lo invita a seguirlo a él y a poner a sus ídolos a un lado.
pero lamentablemente este muchacho no quiso. Los ídolos estaban en el corazón, no eran ídolos físicos, eran actitudes, eran pecados de vanidad, de orgullo, de vanagloria, de prepotencia, eran pecados de codicia, de avaricia. Para él lo material era lo más importante, era lo principal sobre todo, más que Dios. ¿Cuántas veces por fuera podemos vernos muy bien espiritualmente, pero Dios nos ve en lo íntimo y nos hace la misma invitación? Nos recuerda, solo yo soy bueno, le dijo Jesús, solo Dios es bueno. Solo yo me merezco la gloria. Solo yo puedo salvar. Solo yo puedo juzgar. El muchacho se juzgaba a sí mismo y decía, yo estoy bien. Y Jesús le está diciendo, mira, solo yo puedo determinar si estás bien o estás mal, ¿verdad? Solo yo me merezco el atributo de salvar a otros. Solo yo, le dijo Jesús, ven y sígueme. Pero sabemos que el muchacho se puso triste porque tenía muchas pertenencias. El Señor le dio en el clavo, ¿verdad? La idea es de que cuando uno da el mensaje del Señor, la palabra del Señor va a escudriñar nuestros corazones y nos va a dar en el clavo. Por fuera él se veía bien, pero el Señor con su palabra le dio exactamente en el área donde él tenía ídolos, que era las riquezas, ¿verdad? La opulencia. Sí, ese es el método evangelístico, si queremos llamarlo así, por eso le pusimos entre comillas método, porque en realidad no se trata de método, sino que es la sabiduría de Dios que alcanza al ser humano y nos encuentra a donde estamos, ¿verdad? Cada persona tenemos diferentes pecados, diferentes actitudes que Dios conoce porque Él conoce nuestros pensamientos, nuestro corazón, que se revela por cómo hablamos, lo que decimos, ¿verdad? Como humanos podemos detectar dónde está el problema de otros por lo que dicen, ¿verdad? Pero asimismo los otros pueden detectar nuestros pecados por lo que decimos. De la abundancia del corazón habla la boca, y el Señor detecta en su sabiduría, Él las conoce y acomoda su palabra a nuestra necesidad. Así que a veces una predicación nos puede llegar de una manera a unos y de otra manera a otros, porque Dios está trabajando en la necesidad de rendimiento, de obediencia que hay en nuestro corazón. Así que el Señor usó esa sabiduría, obviamente, en cómo trata al joven. Cuando el joven le dijo, ¿cómo me puedo ir al cielo? El Señor le dijo, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice la Biblia? Y el muchacho dice, hay que obedecer los mandamientos, y los he obedecido todos. Y el Señor le dice, una cosa te falta, ¿verdad? Le habla de entregar su corazón, de rendir su voluntad a la voluntad de Dios, de reconocer a Jesús como el único Salvador, ¿verdad? No es por obras. Y a eso lo lleva, ¿verdad? Pero la idea en este método que podemos decir es de que Jesús siempre va a vaciarnos de algo para poder Él llenarnos de su presencia, ¿verdad? Aquí lo dice. El método evangelístico de Jesús, método entre comillas, es vaciar a los individuos de sus pecados primero, al revelárselos, al encararlos con la realidad de su condición espiritual, para luego poderlos llenar de su presencia, si es que el individuo se rinde a su majestad y señorío. O sea, le presenta la realidad de la condición espiritual en que está, para que la persona reconozca su necesidad de un Salvador y rinda su voluntad a la majestad, al reinado de Jesús, al señorío de Jesús. Esto es lo que se llama la convicción del Espíritu. El Espíritu Santo se encarga de convencernos de pecado primeramente. De allí nos revela la justicia de Jesús, el poder de Jesús, la gloria de Jesús y nuestra necesidad de Él. Eso está haciendo el Espíritu Santo en nuestra mente y nuestro corazón cuando escuchamos la palabra. Y de allí nos convicta de la libertad del juicio venidero que podemos tener
en Él, en Jesús. Cuando tenemos a Jesús somos libres de la condenación, libres del castigo, libres del pecado. El Espíritu Santo nos convence de esto, o también nos puede convencer, nos convicta de la condenación que nos espera sin Él. El que rechaza a Jesús le espera castigo. Lo que nuestra voluntad decida puede llevarnos al arrepentimiento, que es el cambio de mente y cambio de camino, o al endurecimiento. Son dos caminos nomás que se pueden escoger. El Espíritu nos convicta, nos revela lo que está mal en nuestra vida y nos insta a buscar de un Salvador, a depender de Jesús. Si lo acatamos, lo abrazamos, nos arrepentimos, ¿verdad? Decimos, no podemos seguir así, necesito del Señor, ayúdame, Señor, cámbiame, dame esa vida nueva. Dependemos de Él, rendimos nuestra voluntad a su señorío y a su majestad, a su reinado. Él es el que manda, no nosotros. Pero si no tenemos esa actitud y rechazamos la oferta del Señor de que Él es el Dios, Él es el único bueno, Él es el único Salvador, el único Rey, si resistimos a esa verdad de nuestra vida, nuestro corazón se va endureciendo y cada vez se hace más duro, porque el Señor nos demuestra de diferentes maneras en su misericordia esta verdad. Así que lo que decidamos hacer con la verdad de la palabra, el siguiente paso va a ser ya sea arrepentimiento o endurecimiento. El endurecimiento, ese rechazo a la voz de Dios, es rebeldía contra Él. Se rechaza lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. Si uno no se arrepiente, es un endurecimiento, es rechazo y rebeldía contra Dios. Y a esto se define como la blasfemia contra el Espíritu de Dios, y es el único pecado que no será perdonado. Porque cuando Dios, a través de su Santo Espíritu, nos está convenciendo de una verdad, nos está revelando nuestra condición, nos está revelando que solo Jesús nos puede sacar de esa condición. Y si nosotros decimos, no, yo me quedo con lo que yo creo, yo me quedo como yo soy, no lo necesito, estamos blasfemando en contra de ese redarguir, de ese iluminación que nos está dando Dios, y por lo tanto no recibimos el perdón. Ya no hay perdón para nosotros porque estamos rechazando la misericordia de Dios. Ahora, eso pasa, se puede decir, se puede aplicar, tal vez decirlo así, a las personas que no han rendido su voluntad al Señor, ¿verdad? Acuérdense que hemos dicho que no se trata de aceptar, de nomás levantar la mano, es un rendimiento a la verdad de que el señorío de Cristo. Ahora, una vez que uno rinde su voluntad al Señor, digamos, cree en el Señor Jesucristo como su único Salvador, es salvo, ¿verdad? El Espíritu Santo sigue haciendo la obra en nuestras vidas, de esto de redarguirnos, de convencernos de pecado, de justicia y de juicio todos los días. Nos va a cosas que hacemos, nos va a decir, eso no me agrada, eso me ofende. Todos los días. El día que no escuchemos eso quiere decir que estamos tan lejos, ya nuestro corazón se ha endurecido porque ya no lo escuchamos, ¿verdad? Y corremos el peligro de contristar al Espíritu Santo. Ya no están, ya si estamos dentro de los caminos del Señor, si hemos rendido nuestra voluntad a Él, ya no es tanto un pecado que no se perdona, pero sí entristecemos de tal manera al Espíritu Santo que ya nuestra vida no da fruto. O sea, no podemos nomás señalar y decir, oh, los que no son de Cristo, los que no están en los caminos del Señor son los que blasfeman contra el Señor. Porque como creyentes también corremos el peligro de entristecer y de, como dice la palabra, opacar, apagar la manifestación, el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, esto es muy delicado, y esto le pasó a este joven rico. Él escuchó la verdad, él
entendió lo que tenía que hacer, que era recibir el perdón y a Cristo Jesús como su Dios, como su Rey, y lo rechazó. Se fue triste, ¿verdad? Ahora veremos otro caso de cómo el Señor presentaba las buenas noticias de salvación. El resultado en este hombre fue diferente, aunque no se vio el impacto inmediatamente ni abiertamente hasta después de un tiempo. Es la historia de otro religioso e influyente líder llamado Nicodemo. Del joven rico no se nos da el nombre, pero sí se nos dice que era un joven líder y rico. O sea, tenía influencia también en su comunidad, era una persona religiosa y él se fue sin aceptar a Jesús como su único Salvador y Rey y Señor. Pero Nicodemo sí lo recibe, aunque el resultado no se ve inmediatamente en la vida de él. Cuando Nicodemo, el respetado fariseo y gran maestro de la Biblia, vino a Jesús, él ha de haber esperado que Jesús se sintiera honrado con su presencia. A cambio, nuestro Señor va directo al punto espiritual con este líder. Pero antes de proseguir, analicemos un poco más profundamente lo que significaba ser fariseo para entender bien el contexto de la narración bíblica. Hemos oído, ¿verdad?, que habían fariseos, saduceos, habían escribas en los tiempos de Jesús, pero vamos a entender un poquito mejor qué era ser un fariseo. A mí me enseñaron y traté de buscar a ver si había alguna evidencia histórica para darles más concreta de dónde salió esta enseñanza, pero dicen que los fariseos estudiaban tanto la palabra que tenían que memorizarse todos los salmos. O sea, un fariseo sabía las escrituras de memoria, las sabía, conocía la palabra. Imagínense, para saberse todos los salmos, que son 150, 151 creo, ¿verdad? Muchísimos. Y largos para memorizar, algunos pequeños, otros largos, pero parece que esa era una de las como cosas que ostentaban ellos, de que se conocían las escrituras profundamente. Pero dice, el fariseo era miembro de una asociación o fraternidad, le llamaban. Esa palabra en el hebreo es el shebher o shabhuraj, ¿verdad? Que eso quiere decir asociación. Fariseo es la asociación o la fraternidad. El propósito u objetivo de este grupo era doble. Uno era observar en la manera más estricta y de acuerdo a la ley tradicional todas las ordenanzas relativas a la pureza levítica y ser muy meticulosos en todo lo relacionado con las cuotas religiosas, o sea, los diezmos y todos los otros gastos. Esos eran los dos objetivos. Llegar a una pureza moral cumpliendo todas las leyes levíticas de ordenanzas de cómo hacer las cosas en el templo, de cómo hacer las cosas en el trato con el prójimo. Ellos eran muy observadores de estas leyes. Ese era el primer propósito, ser estrictos en cómo cumplir estas leyes. Y el segundo, asegurarse que de ser meticulosos en cuanto a las ofrendas, los diezmos y lo que daban a Dios. Una persona podía realizar solo la segunda, o sea, dar la ofrenda, sin la primera de estas obligaciones. O sea, miren qué convenencieros, ¿verdad? Si alguien daba, lo aceptaban, aunque no cumpla la ley levítica. Tenía privilegios también de ser parte de la asociación, del grupo de como dice aquí, de la fraternidad, aunque no cumpla, con tal de que dé, ¿verdad? Y a esta categoría de fariseos le llamaban a un neemán, que quería decir un acreditado.
con la que uno puede entrar libremente en el comercio, o sea, se sentían con libertad de hacer acciones, participar en la vida comercial del pueblo, como se suponía que debía haber pagado todas las cuotas. En otras palabras, si pagaban las ofrendas y los diezmos, les permitían, dentro del grupo de fariseos, tener una posición de asociado privilegiada donde podían participar y vender y comprar. Ahora, o sea, había un poquito de presión a que tenían que dar, porque si no, no eran permitidos vender ni comprar. Tanto era así que, miren lo que dice a continuación, dice, una persona no podía realizar el voto de la pureza levítica sin tener también la obligación de todas las cuotas religiosas. O sea, era lo más importante en un sentido. Si cumplía, bien, pero tenía que dar. Si no cumplía, bien también, pero tenía que dar. Una persona comprometida en las dos áreas, o sea, que observaba la ley y daba el diezmo, se convertía en un shabher o asociado. En oposición a ellos fue el Am Haaretz, o gente del campo, que era la gente que no sabía o no se preocupaban por la ley y eran considerados como malditos. Es importante esta información porque estamos analizando la vida de Nicodemo, del trasfondo de él, dónde venía, cómo pensaba, los méritos que tenía de conocimiento, de obediencia a la ley, ¿verdad? De demostraciones de obediencia, que eran las ofrendas, ¿verdad? El Nehemán realizaba estas 4 obligaciones. Dar el diezmo de lo que comía. Pongan atención a esto, ¿verdad? Porque a veces pensamos en diezmo nomás, en el diezmo de nuestro trabajo, ¿verdad? El salario. Un fariseo daba diezmo de lo que comía, y no necesariamente que de lo que le servían en el plato, sino que en esos tiempos, ¿verdad? Tenían almacenes de sus cosas, ¿verdad? De comida. Entonces, si tenían un saco, por ejemplo, de ¿qué será? De grano, ¿verdad? Daban el diezmo de esas cosechas, daban el diezmo de sus líquidos, todo de lo que comía, daba diezmo, ¿verdad? También daba diezmo de lo que compraba. Daba diezmo también a, ¿qué más? Dice, de lo que vendía. Imagínense, de lo que comía, de lo que compraba, de lo que vendía, ¿verdad? Y no podía ser esta persona, no podía ser invitado con un maldito, o sea, con un Am Haaretz, con aquellos que eran del campo, que no tenían conocimiento de la palabra. No podían juntarse con ellos, no podían estar en contacto con ellos. Como dice aquí, el asociado o shabher se comprometía a no venderle a un Am Haaretz, a un maldito. No podía juntarse con esa persona. Cualquier líquido o sustancia seca, alimentos o frutas, no podía venderle. Esa era parte de la obligación de un fariseo. Dar diezmo de esas 3 cosas, lo que comía, lo que vendía, lo que compraba, y no juntarse con aquellos que no estaban en el estatus de conocimiento de ellos. Ahora, no podían comprar de esta persona de campo sin conocimiento levítico, ni que practicara sus prácticas levíticas. No podía comprarle a esa persona nada, ni líquido, ni aceptar juntarse, ni ser invitados con él. No tener contacto con la ropa por su posible contaminación. Así, imaginémonos a Nicodemo vestido con toda su de fariseo. En su mente está cumpliendo toda la ley, está diezmando de todo, o sea, haciendo mucho conocimiento, ¿verdad? Pero no podía tampoco juntarse con gente de menor categoría en su mente, ¿verdad? Gente que no conocía la palabra como él la conocía, o
que no hacían las prácticas como él las hacía. Así está Nicodemo y él se acerca a Jesús. O sea, este es el contexto. Fariseos, sigamos a ver qué más nos describe la historia de los fariseos. Pero Jesús se dirigió a ellos diciendo: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe». Aquí hay una referencia específica a esas prácticas. Jesús dice, están tan detallosos que hay que hacer esto, que hay que hacer esto, que hay que hacer lo otro, pero se han olvidado lo más importante, que es la justicia en Jesús, ¿verdad? La misericordia en Jesús y la fe en Jesús, ¿verdad? Toda la palabra envuelve la verdad de Jesús. Eso no era importante para ellos eso, sino las apariencias, ¿verdad? Ahora, ¿qué más nos dice la historia de los fariseos? Los fariseos entraban al Sanedrín o Tribunal Supremo de Israel en calidad de escribas. Así empezaban, esa era la primera categoría. Primero como escribas y después como fariseos. La palabra escriba nos llega del verbo latino scribere, escribir, pero la voz hebrea es soferim, del verbo zafar, escribir, sefer, libro. Por eso dice escriba. Ellos copiaban las escrituras, el Antiguo Testamento, el Torah, lo copiaban, hacían copias, y si se equivocaban en una letra, rompían todo y empezaban. Tenía que ser perfecta la transcripción de las leyes de Dios a una copia. Ellos hacían, antes no habían fotocopiadoras, eran humanas las fotocopiadoras, tenían que copiar exactamente, eso eran los escribas. Pero para poder ser fariseo tenía que primero ser escriba, en otras palabras, haber escrito todas las escrituras, quién sabe cuántas copias del Antiguo Testamento, ¿verdad? Para poder ser parte del Sanedrín, de este Tribunal Supremo. A veces se les presenta como doctores de la ley. O sea, conocían tanto de la palabra que llegaban a una categoría de doctorado, ¿verdad? Eran doctores, eran abogados, eran conocedores de la ley, por ser especialistas en las Sagradas Escrituras, lo cual les capacita para ser lo que nosotros llamaríamos jueces o letrados. Imagínense esa posición tan alta. Esa era la de los escribas, y fariseo era aún todavía superior. O sea, eran considerados jueces, eran considerados líderes, eran considerados abogados, eran considerados gente de gran conocimiento, elocuencia. Eran poderosos en ese ambiente. Ahora, Nicodemo era uno de ellos. Según se desprende de los textos que hallamos en el Evangelio de Juan, capítulo 3, 1 y Juan 7, 50. Sin embargo, los escribas no solo se dedicaban a la interpretación y explicación de la ley, sino que se desempeñaban también como pedagogos, traductores, copistas y secretarios. O sea, eran maestros de otros. El pueblo les tenía un gran respeto por considerarlos como si fueran los sucesores de los profetas y de los sabios de la antigüedad. Tras largos años de estudio y preparación, los escribas eran ordenados como tales, recibiendo el título de rabí, que quiere decir mi maestro. Generalmente nunca antes de los 40 años de edad. O sea, tenían que ser ya adultos, maduros. Para los judíos, antes de 40 es considerado, aunque es adulto desde los 13, pero no los consideraban sabios, entendedores de la vida hasta después de los 40. Tanto es así que el libro de los Cantares no era permitido ser leído por gente menor de esa edad, porque se consideraba que ya a los 40 ya había madurez, madurez. Ahora, miren lo que dice aquí, que el pueblo los tenía en gran estima porque los consideraban los sucesores de los profetas y de los sabios de la antigüedad. Ahora, en el momento que
pasaban ya los 40 años y habían pasado esta etapa de ser escribas, ya se podían sentar en el Sanedrín para juzgar. El Sanedrín, este tribunal supremo, estaba compuesto de 70 hombres, fariseos, saduceos, ¿verdad? Había de esas dos ramas, ¿verdad? Y un líder, el sumo sacerdote. Se sentaban a analizar y a juzgar de acuerdo a la palabra las situaciones del pueblo. Ellos eran los que declaraban, por ejemplo, si alguien era merecedor de muerte, ¿verdad? Si venía alguien y decía, esta persona rompió este mandamiento, esta ley, ¿verdad? Por eso ellos llevaron a la mujer adúltera delante del Señor, ¿verdad? Porque para ellos ella se merecía la muerte. Ese era el trabajo de ellos, juzgar, eran jueces y líderes. Por los textos de los evangelios parece que a algunos les gustaba mucho dotar a su ropa de distintivos de su cargo y dignidad. O sea, se ponían para que vean que ellos eran fariseos, ellos eran saduceos, ellos eran influyentes, y la gente más se impresionaba y más admiración tenía por ellos, porque nosotros somos muy dados a lo que se ve por fuera, ¿verdad? O sea, los títulos, el intelecto, eso impresiona, ¿verdad? Así que aquí tenemos a un hombre que tiene ese trasfondo, ¿verdad? El joven rico tenía su trasfondo de riqueza, y el Señor le da en el clavo tratando con esos pecados de codicia, de avaricia y de vanagloria. Ahora, este hombre tiene en su corazón otros pecados, ¿verdad? Y vamos a ver cómo el Señor los trata. Juan capítulo 3, del 1, en realidad vamos a leer hasta el versículo 20, ahí pueden corregir, del 1 al 20. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, de verdad te digo, le dice el Señor, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú, maestro de Israel, y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz
para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Hasta ahí termina la interacción entre Jesús y este hombre llamado Nicodemo. Pero qué interesante. Nicodemo viene con halagos, ¿verdad? Porque normalmente cuando la persona es orgullosa, él quiere recibir eso. Halagos, palabras de levantamiento, exaltación, ¿verdad? Y Nicodemo da lo que él esperaba también recibir. Le dice al Señor: Maestro, Rabí, solo tú sabemos que vienes de Dios. Qué gran, ¿cómo se llama eso? Cuando un complemento, ¿verdad? Que le está diciendo: vienes de Dios, sabemos que vienes de Dios. Jesús pudo haber dicho: ay, gracias, qué bueno que te diste cuenta, ¿verdad? Te agradezco mucho tu cariño. No, Jesús inmediatamente va a la raíz del problema, al corazón de Nicodemo, y va a lo espiritual, no a las apariencias, no a lo que nos agrada escuchar, sino a cómo Dios nos ve. No como nosotros nos vemos, sino cómo Dios nos ve. Y le dice lo que ha resonado a través de la historia para todas las generaciones: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esa es la verdad. Acuérdense, el joven rico también tenía la misma curiosidad: ¿cómo puedo llegar al cielo? Y el Señor le dice: ven y sígueme, ¿verdad? Reconóceme como tu Dios, como tu Señor. A Nicodemo le dice: tienes que nacer de nuevo, para despertar ir removiendo el corazón tan duro. Acuérdense que el Señor tiene que vaciar para poder llenar, y tiene que desmontar, sacar lo que hemos construido en esas falsas esperanzas que hacemos en nuestra vida. Tiene que sacarlas para poder sembrar, y empieza a hacerlo inquietando su corazón. Tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo sinceramente le dice: ¿cómo se hace eso? ¿Puedo meterme otra vez en el vientre de mi madre y nacer otra vez? Qué extraño pensamiento de él, porque todo lo está viendo desde el punto de vista físico, apariencia. ¿Cómo puedo hacerlo? Y el Señor le dice: eres tu maestro, ¿verdad? Y no sabes cómo llevar a la gente a Dios, no sabes cómo entrar al reino de los cielos, ¿verdad? Y le empieza a explicar: tienes que nacer de agua y de espíritu. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Ahora va otra siguiente pregunta: no solamente cómo me puedo meter, sino cómo puedo cambiar siendo ya viejo. He seguido estas tradiciones, he seguido estas prácticas, tengo mi religión, soy judío de nacimiento, soy fariseo de práctica. ¿Cómo puedo cambiar siendo viejo? ¿Cómo puedo nacer de nuevo? ¿Cómo puedo empezar? Porque un nacimiento es un nuevo comienzo, una vida que está pura, sin las contaminaciones del mundo, ¿verdad? Hasta los ojitos de un bebé se pueden ver tan blanquitos, ¿verdad? Tan puros, ¿verdad? No ha sido contaminado por el mundo como ya los de un viejo. ¿Cómo son los ojos de un viejo? Con cataratas, ¿verdad? Todos oscuros, ¿verdad? Casi ni se ve, ¿verdad? Y eso le está diciendo Nicodemo: ¿cómo puedo empezar? ¿Cómo puedo, siendo viejo, borrar esto que tengo y empezar de nuevo? Y el Señor le dice: de cierto, de verdad te digo, que tienes que nacer de agua y de espíritu. Humanamente nacemos de agua, ¿verdad? Se rompe la fuente, ¿verdad? Carnalmente y espiritualmente también de agua. Muchos dicen que esto es un contraste, es una comparación y contraste, ¿verdad? Se nace de agua físicamente y también se puede nacer de espíritu espiritualmente, ¿verdad? Otros dicen que el agua representa el arrepentimiento, y puede que se pueda aplicar de esa manera también, pero tal pareciere que
que hay una referencia al nacimiento físico también. Pero el Señor sí dice, miren, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nace una vez físicamente, tiene que nacer una vez espiritualmente, ¿verdad? Ahora, dice, lo que es nacido de la carne es, somos humanos, somos físicos, nos vemos, ¿verdad? Estamos aquí en este mundo, pero lo que es nacido del Espíritu viene de Dios, no viene por voluntad humana. Dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que es nacido de Dios. ¿Cómo sucede esto del nuevo nacimiento? El movimiento del Espíritu Santo, esa convicción, ese redarguir, esa iluminación que recibimos de saber y entender que somos pecadores, que necesitamos de un Dios, eso es espiritual. No vemos el movimiento del Espíritu, pero lo podemos escuchar a través de la palabra, ¿verdad? Lo podemos ver, ver los resultados de lo que Él hace en nuestras vidas cuando nos convence de pecado, porque hay cambio. Así como el viento no lo podemos palpar, pero se puede escuchar, se puede sentir. Igual el movimiento del Espíritu, cuando Él nos cambia, nos convence de pecado, cambia nuestra mente. Estamos pensando, ok, yo estoy bien, yo tengo mi religión, yo hago esto, yo diezmo, yo tengo mis prácticas religiosas, estoy bien. El Espíritu Santo nos redarguye y dice, ¿sabes qué? Estás mal, porque estás confiando en ti, estás poniéndote en alto. Me necesitas, tienes que humillarte, sin mí no puedes hacer nada. Yo soy la razón de tu existir, yo soy la razón de tus habilidades, yo soy tu único Salvador, yo soy el Señor. Tienes que humillar, el Espíritu se está moviendo, se siente, se escucha su palabra, ¿verdad? Y se ve la evidencia de ese nuevo nacimiento, ¿verdad? Aquí como dice, no se puede ver, pero puede oír, dice, y así es el que es nacido del Espíritu. Le responde Nicodemo y le dice, ¿cómo puede hacerse esto? Él sigue todavía confuso y siendo tan conocedor de las Escrituras. Esto es lo que es admirable, que si hay alguien que pudo haber entendido este proceso, debió de haber sido él, porque él sabía las Escrituras, las sabía de memoria, las había practicado, pero no le entraba en su corazón el proceso. Y esta nos debe de llamar la atención, porque a veces pensamos que es solo el conocimiento lo que hace la diferencia, pero no es el conocimiento solamente, sino es el rendimiento de nuestra voluntad a esa verdad. Miren lo que le responde el Señor en el versículo 10, le hace un reproche, dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Versículo 11, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Le está reprochando, aún con tu estatus espiritual de elocuencia y de conocimiento, no me recibes a mí, Nicodemo. Me rechazas a mí, a tu único Salvador, a tu único Señor. Y eso que yo te traigo, la verdad de lo que yo sé, lo que yo soy, lo que yo he visto. Y aquí viene algo interesante que me llama mucho la atención. Miren en el versículo 13. Dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Grandes declaraciones. Primero, nadie ha ido al cielo de los humanos, sino el que descendió del cielo. Jesús es el único, ¿verdad? Y esto tumba muchos argumentos de otra gente que dice, tenemos otros intercesores, hay otros salvadores. Jesús mismo, Dios mismo dice, nadie ha subido al cielo, mas el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Le está declarando a Nicodemo, mira, tú me estás viendo a mí ahorita físicamente, pero yo soy Dios y yo estoy aquí contigo y estoy en todas partes, estoy en el cielo también. Le quiere
remontar a Nicodemo de su mente de tradiciones y de prácticas religiosas a una realidad de que Jesús es Dios y que solo Jesús puede salvarlo. Se está revelando a él. Mira, yo estoy aquí, pero estoy en el cielo y solo yo te traigo la verdad. Nadie más te puede dar esta verdad que yo te traigo. Acéptala, Nicodemo. Reconóceme como tu Dios y como tu Salvador. Y versículo 14 le revela lo que ya nosotros sabemos en la historia como una realidad. Le dice el 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Así como Moisés levantó esa serpiente de bronce para que todo el que había sido mordido en el desierto por esa serpiente, al ver la serpiente de bronce se curaba, así mismo dice, el Hijo del Hombre va a ser levantado en una estaca, en una cruz. Le está revelando cómo va a morir. Una muerte romana. Esa no era una muerte judía. Los judíos apedreaban. Le dice, el Hijo del Hombre va a ser levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De la misma manera como Moisés levantó la serpiente en el desierto, yo voy a ser levantado, Nicodemo. Yo voy a morir por los pecados de la gente, para que todo aquel que en mí crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. No solamente vida presente, pero vida futura. Y aquí viene el versículo más famoso. Dice, porque de la misma manera que amó a los judíos, a los israelitas, levantando una serpiente que los salvara en el desierto, de la misma manera, de tal manera, ama a Dios al mundo, para que, ¿cómo dice el 16? Dice, que envió, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree, hablando de Jesús, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Ven el presente? No es que en un futuro será condenado porque no creyó. Ya el Señor sabe quién no va a creer en Él. Ya ha sido condenado. El Señor ve todo en tiempo presente, ¿verdad? Hay gente que dice, ¿por qué Dios, sabiendo que tal persona se iba a condenar? Él no es que... ¿Cómo les explico esto para que no sea confundido? Hay una cosa que se llama la presciencia de Dios. No la presencia, sino la presciencia. Él sabe, tiene todo conocimiento antes de que suceda. Él ya sabe quién no lo va a aceptar, quién no lo va a recibir, quién no se va a someter a su señorío y a su reinado. Y obviamente por eso puede decir, ya está condenado. No es que lo condena ahorita sin saber qué va a pasar, sino que ya sabe lo que va a pasar y por eso declara el futuro como un presente. Lo que es futuro para nosotros es pasado, siempre presente para el Señor. Una vez el pastor explicó, dijo, para Dios es todo presente. Por ejemplo, ahorita está Adán y Eva. Ahorita se está acabando el mundo. Para Dios, Él está viendo todo en una sola pantalla, ¿verdad? Ahorita está, ¿qué se puede decir? Es creando el mundo, pero al mismo tiempo puede ver cómo acaba el mundo. Pero para nosotros es miles de años atrás, miles de años futuros, o sea, para nosotros es otra dimensión. Por eso el Señor puede afirmar como presente algo que Él ya sabe que está en nuestro futuro. Ya ha sido, el que no cree, ya ha sido condenado, ¿verdad? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Cuál es el nombre del unigénito Hijo de Dios? Jesús. Que Jesús quiere decir Jehová salva, el Salvador. No han creído que Jehová salva, no han creído que Jesús es el Salvador, el único. Han creído en sus propias cosas, ¿verdad? El versículo 19, perdón, el 20, el 19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, Jesús vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Esa es la evidencia de el que rechaza el amor de Dios, la palabra de Dios, el mensaje de Dios en Jesús, es alguien que quiere seguir viviendo en sus obras, en sus métodos, ¿verdad? Quiere quedarse con sus tradiciones,
se apega a sus tradiciones y dice, no quiero lo que me ofreces, ¿verdad? No viene a la luz, no viene a Jesús porque sus obras son malas, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Esas son otras características, no solamente que tiene obras malas, sino que no quieren que se las saquen a la luz, ¿verdad? No quiere que nadie le diga lo que Dios dice que está mal. No quiere que nadie lo redarguya. Si rechaza a Dios, ¿cuánto más va a rechazar a los mensajeros de Dios? Son dos características del que ya es condenado. Que anda mal, sus obras son malas, y no viene porque no quiere que le reprendan sus malas obras, ¿verdad? Ahora, el 21 termina el Señor, dice, mas el que practica la verdad, o sea, el que viene a Jesús, Jesús es la verdad, viene a Jesús, viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Se arrepiente, ¿verdad? Es una obra hecha por Dios, el arrepentimiento viene de Dios, la convicción viene de Dios, esa nueva vida viene del cielo, no la podemos nosotros hacer, no viene de nosotros, de ningún esfuerzo humano, viene de la fe, viene del cielo, viene de Dios. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, fueron las palabras de Jesús. ¿Por qué no le dijo a Nicodemo, anda y vende todas tus posesiones y dale el dinero a los pobres? Eso fue lo que le dijo al joven rico. ¿Por qué no le dijo esto a Nicodemo? Jesús quería descubrir el corazón de Nicodemo. Le quería puntualizar que una vida de moralidad, de pureza, de religión, de estrictez, de entrega o de conocimiento teológico nunca le ganaría la entrada al cielo. Aquí vemos otro corazón, ¿verdad? Diferente, pero con el mismo fin que la del joven, ¿verdad? En el sentido de un corazón pecaminoso. Pero se veían diferentes. Ahora, nunca le ganarían la entrada al cielo, aún más el hecho de haber nacido físicamente judío tampoco. Porque eso era algo que se enorgullecían los judíos, de decir, nosotros somos hijos de Abraham, hijos de Dios. Los gentiles son perros. Así es, hasta el día de hoy, eso es lo que somos para el mundo oriental. Hay hasta dichos, dice, los hombres tienen un dicho que dice, te doy gracias Dios por haber nacido hombre y no haber nacido ni mujer, ni gentil, ni perro. O sea, así consideran, ¿verdad? Entonces, el enorgullecimiento del estatus, ¿qué sería esto? Como nacional, ¿verdad? Hay gente que dice, se enorgullece de dónde viene, sus tradiciones sanguíneas, ¿verdad? Son más fuertes que lo espiritual, y eso es lo que dice aquí. Le pudo haber dicho el Señor le estaba diciendo, ni tus prácticas religiosas, ni tu ascendencia, ni tu sangre judía te hace hijo de Dios. No puedes alcanzar la gloria con esos méritos. Ahora, el único camino al cielo es el nuevo nacimiento. Nicodemo necesitaba nacer otra vez, empezar de nuevo. ¿Qué les parece eso? Ver a alguien que tenga tanto conocimiento y tanta influencia espiritual en su pueblo, pero que Dios le dice, tienes que nacer de nuevo. No vas a ir al cielo si no me tienes a mí. Pero había dedicado tantos años para llegar a donde estaba. ¿Cómo podía hacer esto? De empezar de nuevo. Tenía que venir de arriba. Solo Dios le podía dar un nuevo corazón. Jesús estaba vaciando a Nicodemo de la confianza y esperanza que él tenía en sus propios esfuerzos, ritos y costumbres religiosas, de la confianza que tenía en sí mismo. Una sola frase reveló el corazón de Nicodemo. Una sola frase trajo abajo su autosuficiencia, todo su egocentrismo y deseos de estar bien con Dios por medio de él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo
no puede ver el reino de Dios. El Señor examina nuestros corazones esta mañana y nuestra invitación es de que oigamos la voz del Espíritu, ¿verdad? Lo que Él redarguye en nuestro corazón. Tenemos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador y Señor. Es Él el que domina nuestros deseos, nuestras pasiones, nuestras metas. Es Él el que rige nuestra voluntad, o somos nosotros. Es Él el que reina en nuestras decisiones, ¿verdad? El Señor está escudriñando nuestro corazón. ¿Hemos nacido de nuevo? Es la pregunta. Aquí vemos a una persona de muchos años de religiosidad y de conocimiento, pero el Señor le dice, tienes que nacer de nuevo. Y se ve ese proceso que viene del cielo, cuando uno recibe la palabra de Dios en su corazón, es evidenciado por el arrepentimiento y la sumisión a la voluntad del Hijo. Y eso solamente por eso dice, el Espíritu nos dice a nuestro espíritu si somos hijos de Dios. Si en verdad estamos en esa verdad que es Jesús, o si estamos poniéndonos a nosotros como los medios de salvación. Y eso se va a revelar, como dijimos anteriormente, en nuestra manera de vivir y en nuestro hablar. Si Jesús, lo que digamos con nuestra boca revela nuestro corazón. Si Jesús es el que reina en nuestro corazón, nuestra vida verdaderamente y nuestra boca traerán gloria a Jesús. Amén. Si no tenemos a Jesús en nuestro corazón, nuestra vida y nuestra boca traerán gloria a nosotros mismos, ¿verdad? Y esa es una manera que podemos examinarnos y decir, bueno, ¿estoy o no estoy? Yo quiero estar. Nicodemo quiso estar. Al final de su vida, cuando el Señor muere, lo vemos a Nicodemo bajando a Jesús de la cruz y públicamente declarando con ese acto que él era seguidor de Cristo. ¿Verdad? Nicodemo cambió. Hubo un milagro, un nuevo nacimiento en su vida. A pesar de tan duro que estaba su corazón y tan difícil que estaba para aceptar esta realidad, el Señor lo transformó y verdaderamente experimentó un nuevo nacimiento. Ese es nuestro deseo para usted que nos escucha. Venga Jesús y experimente el milagro de una nueva vida en Cristo. Que Dios nos bendiga en este proceso. Amén.